Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Hoy día vamos a hacer un paréntesis en nuestra, digamos así, lectura meditada, reflexiva y contemplativa del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer un paréntesis por una razón muy obvia, porque estamos ya, digamos así, acercándonos, estamos en los últimos días de la Cuaresma y estamos ya a las puertas del Tríodo Pascual, en el cual la Iglesia celebra, contempla y también agradece a Dios por ese misterio pascual de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que el Tríodo Pascual comienza con la celebración de la institución de la Eucaristía, el día Jueves Santo, y continúa con la celebración de la adoración de la Santa Cruz, la muerte de nuestro Señor Jesús, el día Viernes Santo, para entrar en ese silencio a través del cual acompañamos a Jesús en su descenso a los infiernos y al mismo tiempo esperamos, expectantes, su manifestación, la manifestación de su resurrección. Esto es entonces el Tríodo Pascual que va, repito, se entra a él el día jueves y se concluye el día domingo, domingo de resurrección, que nos abre ese tiempo de Pascua que dura 50 días y que culminará con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero todavía no hemos llegado al Tríodo, de esto hablaremos la próxima semana, nuestro próximo encuentro. Ahora quisiera que hablemos un poquito sobre estos últimos días de la Cuaresma, porque es muy importante que a las puertas del Tríodo Pascual cada uno de nosotros nos preguntemos cómo hemos vivido esta Cuaresma. Muchas veces le he dicho, seguramente muchos de ustedes ya me lo han escuchado, la Pascua, en general las celebraciones litúrgicas de la Iglesia, no consisten solamente en recordar hechos del pasado, no, como si fuera una representación de hechos del pasado, pero al final simplemente una representación. No, la liturgia de la Iglesia tiene una riqueza, tiene una propiedad que no la tiene ningún otro acontecimiento, fíjense ustedes, en la historia de la humanidad. No lo tiene ningún otro acto que puedan hacer los hombres. Y esta potencia, esta peculiaridad de la liturgia de la Iglesia es que en ella no solamente recordamos hechos del pasado, no solamente representamos hechos ocurridos en la época de nuestro Señor Jesucristo, sino que justamente por la sacramentalidad de la Iglesia, justamente porque en la Iglesia vive y actúa el mismo Dios, entonces en cada liturgia que celebramos es el mismo Dios el que desciende del cielo, fíjense ustedes, y trae al hoy de nuestra historia, ese acontecimiento que estamos celebrando. De modo que, ya para aplicarlo, digamos así, a nuestra celebración del Tríodo Pascual de la Pascua, entonces, ¿qué significa esto? Que esa misma potencia de la gracia que Dios envió desde lo alto del cielo, a través de la cual sostuvo a su Hijo Jesús en la pasión, lo acompañó en el momento de la muerte y lo resucitó de entre los muertos, esa misma potencia salvífica Dios la envía sobre la Iglesia celebrante, sobre la comunidad reunida para celebrar. Entonces, de esta manera se cumple la promesa del Señor. Esa promesa que escuchábamos en la misa del domingo quinto de Cuaresma, que fue anunciada por el profeta Ezequiel 600 años antes de la venida de Cristo. A través del profeta, Dios nos dijo esto: yo los sacaré de sus sepulcros y los llevaré a su tierra. Y es efectivamente esta la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, sacarnos de ese sepulcro que tantas veces se convierte en nuestro corazón y introducirnos en esa tierra
que el Señor nos ha conseguido como heredad a través de su misterio pascual, a través de su sacrificio redentor. Y esa tierra no es otra que el reino de los cielos. Esa tierra no es otra que el mismo Dios que nos ha creado para que vivamos en Él y que vivamos con Él. Esa tierra no es otra que nuestra felicidad plena por toda la eternidad para la cual Dios nos ha creado. Entonces, fíjense ustedes, si esta es la importancia de la Pascua, si en la Pascua, si en la celebración del Tríodo Pascual, queridos hermanos y hermanas, no estamos haciendo memoria, no estamos representando, sino que en esa comunidad reunida para celebrarla, Dios envía la gracia de la resurrección. Imagínense si no es importante preparar nuestros corazones, lo profundo de nuestro ser, prepararnos de modo individual y comunitario para esa celebración, porque esa noche de Pascua, o incluso mejor todavía a través de ese tríodo pascual, Dios quiere descender del cielo, ¿para qué? Para romper en nosotros, dentro de nosotros, ese cerco de la muerte que nos impide amar a los demás, ese cerco de la muerte que nos impide ser libres y ser felices y nos obliga tantas veces a estar condicionados por otros intereses, por otras fuerzas ajenas a nosotros. Ya lo dice la carta a los Hebreos, el hombre, por el miedo que le tiene a la muerte, ha terminado siendo esclavo del demonio. Y mientras el hombre, tú y yo, no experimentemos en lo profundo de nuestro ser que Cristo ha vencido la muerte y que Él es la resurrección y que Él nos llama a participar de su vida divina e inmortal y que esa es la obra de la salvación, mientras no experimentemos en lo profundo de nuestro ser cómo Jesucristo vence en nosotros el pecado y destruye el cerco de la muerte, entonces nunca seremos libres para poder vivir conforme a aquello que nuestro corazón realmente anhela, vivir santamente, vivir para el amor, vivir amando a los demás, vivir crucificados con Cristo. Entonces, queridos hermanos, es importante que preparemos nuestro corazón para la gracia de la resurrección, para ese don que Dios nos quiere dar en la Pascua. Y para esto Dios nos ha regalado 40 días en los cuales ya desde el primer día el Señor nos ha invitado a través de su iglesia a hacer ayunos, a hacer limosna, a hacer más oración de lo ordinario. Y entonces ya, repito, a las puertas del tríodo pascual es muy importante que nos preguntemos cómo hemos vivido cada uno de nosotros esta Cuaresma. ¿Por qué? Y esto también lo digo muchas veces, porque según hayamos vivido la Cuaresma, según nos hayamos preparado en estos 40 días, en esa misma medida experimentaremos la potencia de la Pascua. Si hemos vivido la Cuaresma como cualquier día más del año, entonces la Pascua pasará como cualquier día más del año. Pero en cambio, si hemos vivido la Cuaresma intensamente, si hemos aprovechado para usar de un modo más intenso esas armas que Dios nos da para luchar contra el demonio y contra el pecado y contra la carne, entonces si hemos usado esas armas, llegaremos a la Pascua con el corazón abierto de par en par para recibir toda esa gracia de la resurrección de Cristo que nos transforma, que realmente nos pasa de este mundo al Padre. La palabra Pascua significa esto, paso, salto, y esta es la Pascua de Cristo. Y Cristo quiere hacer Pascua con nosotros, quiere saltarnos, quiere hacernos saltar, quiere hacernos pasar de este mundo con sus concupiscencias, con sus lastres, quiere hacernos pasar al Padre, que podamos vivir en esa comunión con Dios. Quedan pues estos días nada más, y yo quiero invitarlos a que cada uno, haciendo este examen de conciencia, aproveche los días que quedan. Si alguno no ha todavía, por alguna razón, digamos así, entrado en la Cuaresma, paciencia, no se asuste, tiene estos días todavía para entrar. Un buen ayuno esta semana. Vamos a escuchar un poquito sobre el ayuno, ayuno. ¿Qué significa ayunar? Tradicionalmente el ayuno era dejar de comer, y eso sin duda está muy bien, y yo espero que todos ustedes lo hayan hecho, al menos los viernes de Cuaresma, y que lo hagan a lo largo del año en distintas ocasiones cuando
es necesario. Pero hoy día el ayuno ya no solamente se necesita que sea el dejar de comer. El ayuno que Dios quiere, que ya incluso ya los profetas lo anticipaban, es ese ayuno de obras malas, o ese ayuno de aquello que nos esclaviza, o ese ayuno de aquello en lo cual nosotros buscamos la vida. Por ejemplo, la televisión. ¿Cuántas veces, por esa esclavitud que tenemos a la televisión, hemos dejado de lado nuestra vida familiar, o hemos dejado de lado la oración, o hemos dejado de lado ir a visitar a un enfermo, una obra de caridad, o cumplir con nuestras obligaciones, porque estamos esclavos del programa tal, de la serie cual? Entonces, fíjense ustedes, un signo que le damos a Dios. Señor, me interesa tanto ser cristiano, me interesa tanto recibir esa gracia que tú me quieres dar en la Pascua, que por amor a ti, por interés personal en el buen sentido de la palabra, entonces estos días voy a hacer ayuno. Ayunaré en esta serie de televisión, dejando de esta serie de televisión, ¿para qué? Para dedicarme más a la familia, para buscar momentos de oración más intensos, para hacer alguna obra de caridad. O también el ayuno de malas obras. Tal vez alguno se le da, o alguna se le da por hablar fácilmente contra los demás, por juzgar a los otros, por murmurar, por chismear. Momento muy oportuno, Señor. Sé que es muy difícil para mí porque estoy tan habituada, pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para combatir contra mi lengua. Y te prometo y te pido tu gracia para estos días, por lo menos estos días, morderme la lengua y no hablar mal de los demás y no estar chismeando con la comadre o con el compadre, ¿no es cierto? Pues bien, distintos tipos de ayuno. Lo importante es que cada uno vea el que más necesita, el que más le puede ayudar. Luego, la oración. Seguramente todos, como buenos católicos, dedicamos ciertos momentos a la oración a lo largo de nuestra jornada, todos los días del año. Pues estos días una oración más intensa. ¿Qué te parece si te vas a hacer una visita al Santísimo? No de pasadita, no visita de médico, digamos así, sino una visita profunda, una visita en la cual puedas estar largo rato ante el Señor y puedas ponerte en sus manos y puedas poner tu vida en sus manos y puedas dejar que Él también te abrace y te acoja con tus alegrías y tus sufrimientos, con tus esperanzas y tus fracasos, con tus virtudes y tus pecados. Estar ahí, hacerte uno con el Señor, una con el Señor, ahí ante el sagrario, y encomendarle a tantas personas, familiares, amigos o incluso desconocidos que lo necesitan. Oración, ayuno y lo más importante tal vez, porque algunas veces es lo que más nos cuesta, limosna. Porque casi se ha hecho como costumbre. Yo creo que esto es, digamos así, un pecado más o menos generalizado aquí en nuestro país. Casi se nos ha hecho costumbre que la limosna es esa monedita o ese par de moneditas que echamos cuando se pasa la colecta en la misa dominical. Y que por lo general, pues es sencillo, son moneditas, ¿no es cierto? O tal vez aquella otra que le damos a un pobre que vemos en la calle, y como el Papa dice, que se la damos así, soltándosela en el aire, para no tocarlo, porque nos da miedo de contaminarnos, ¿no es así? Evidentemente, queridos hermanos y hermanas, más allá de nuestra intención, eso no es verdadera limosna. La verdadera limosna es privarme de algo. La verdadera limosna no es dar lo que me sobra, no. Fíjense ustedes, los santos padres, que son los obispos de los primeros siglos de la Iglesia, decían eso: dar lo que te sobra no es acto de caridad, es acto de justicia, porque si a ti te sobra es porque a alguien le falta, es porque es de alguien que de alguna manera ha llegado a tus manos. Dar lo que nos sobra no es acto de caridad. Acto de caridad, obra de amor, es dar de aquello que nosotros necesitamos, de aquello que nosotros consideramos que nos hace falta. El mejor ejemplo, ese óbolo de la viuda, esa viuda que va al templo y echa solamente 2 moneditas o una monedita. Y Jesús, que había estado viendo desfilar a los fariseos, gente acomodada, y echar mucho dinero,
no comenta absolutamente nada. En cambio, cuando llega esta mujer y echa esa monedita, le dice a sus apóstoles: esta sí que ha hecho verdadera limosna, porque esta ha dado todo lo que tenía para vivir. Una mujer pobre, su última moneda la pone ahí en la colecta. ¿Y esto qué significa? Y aquí, queridos hermanos, el signo grande de la limosna. Signo grande de la limosna que es no solamente ayudar al que necesita, que eso está muy bien y hay que hacerlo, pero sobre todo una cosa, y aquí termino invitándolos a esto: la limosna como un signo: Señor, pongo mi vida en tus manos, esto es todo lo que tengo para vivir, lo pongo en tus manos, porque sé que tú eres mi Padre y sé que tú nunca me vas a defraudar. No sé si todos podamos realizar lo que hizo la viuda con ese óvulo. Tal vez no lo podamos hacer constantemente, tal vez, pero estoy seguro que todos podemos en esta Pascua por lo menos dar un signo al Señor de que realmente nos fiamos de Él. Que el Señor nos conceda ver dónde está nuestro tesoro, dónde está pegado nuestro corazón, dónde está ese ídolo que nos impide ser cristianos, y que podamos en estos días previos a la Pascua renunciar a ellos y dárselo a un pobre, a alguien que lo necesita, dar una buena limosna y así a través de la limosna decir: Señor, mira cuánto me interesa ser cristiano, cuánto me interesa ser hijo tuyo, cuánto me interesa experimentar la resurrección de Cristo, que a través de este signo quiero poner mi vida en tus manos. Que el Señor pues nos ayude a prepararnos bien para la Pascua, que ya está cerquísima, ya está a las puertas, y que el Señor quiere que la disfrutemos plenamente con Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.